junto a Colombia y México pertenecen a la OCDE, y Chile dentro de este grupo de países que tienden al desarrollo, a pasar a ser desarrollados en los próximos 20 años, está muy por debajo de la mediana y el percentil 75, es lo que podemos ver acá. Y esto está medido en PIB per cápita. Si queremos llegar a un PIB per cápita de $30.000 en los próximos 10 años, claramente no estamos dando el ancho con los niveles de productividad. Pero hay un factor relevante y actual. El 19 de octubre de este año, el Senado aprobó una reforma unánime al Código del Trabajo, donde se reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas. Y hoy se sigue analizando, lógicamente, para que sea ley, los puntos que revierte toda esta coordinación. Pero insisto, estamos al debe en los niveles de productividad. Si hacerlo en menos tiempo va a ser un desafío. También estamos al debe y retrocediendo en la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Aquí podemos ver los países de la OCDE, cómo estamos rankeando ante penúltimo. Es decir, estamos apenas sobre México y Colombia, con nuestros niveles de inversión en ciencia como país. Este es el promedio de la OCDE, y los países que llevan la delantera en inversión en ciencia, tecnología e innovación, que es algo muy relevante para el negocio económico hoy en día, sería Israel y Corea del Sur. Pero lamentablemente estamos muy distantes de algo que se debe considerar para dejar de ser una economía no exportadora de materias primas y también incentivar el crecimiento económico por vías alternativas. Volviendo también a un negocio que es altamente relevante, el royalty minero. Es un impuesto a la minería que se está discutiendo hace tiempo, un proyecto de ley que ahora en octubre se ha vuelto a retomar, está a punto de aprobarse, y tiene una fórmula que es un poquito complicada, porque se le va a cobrar de forma ad valorem y por rentabilidad. Esto quiere decir que el royalty minero va a pasar de ser un impuesto específico, como el que tenemos a los combustibles o a los alcoholes, por ejemplo, a ser un impuesto a la renta. Y eso va a depender del volumen de la tasa de gravamen relacionado proporcionalmente a los ingresos y a los volúmenes que se vendan. Entonces hay que tener el P, el precio, y el Q, el volumen. El ad valorem quiere decir que se va a cobrar una tasa o grabar una tasa de un 1% para aquellas empresas mineras que produzcan menos de 200 toneladas métricas de cobre fino al año. Aquellas empresas que generen más de 200 toneladas métricas de cobre refinado van a estar sujetos a la variación del precio del cobre, otra variable. Y el cobre que tenga precios menores a $2.25 la libra va a equivaler a una tasa de un 1%. Y el cobre con un valor de mercado a más de $2.25 la libra va a equivaler a un gravamen del 2%. Y el cobre a más de $3.50 la libra va a equivaler a una tasa proporcional de un 3%. La verdad es que esto es una fórmula bastante sujeta a lobby, a conversaciones, con un tracking muy fácil de presentar a favor. Y por otra parte, la Sociedad Nacional de Minería, que es la entidad, asociación gremial, está muy en contra de la afectación que va a tener la actividad, entendiendo que es uno de los factores más relevantes para el crecimiento del país como industria. Explicado qué pasa en la minería, vamos a ver por su parte qué está haciendo el gobierno de Chile actualmente para estimular la inversión extranjera y nacional para el próximo año. El gobierno de Chile está presentando en noviembre el plan Invirtamos en Chile, que consta de 28 medidas concretas divididas en 6 ejes principales. En honor al tiempo, les voy a escribir estos 6 ejes principales. Primero serían las alianzas públicas privadas para la inversión. Esta colaboración es fundamental si queremos desarrollar competitividad. También están relacionando mejoras a la eficiencia de los procedimientos, las regulaciones, los permisos, donde sea más fácil emprender, más fácil acceder a todas las acreditaciones y eliminar un poco la burocracia de la maquinaria estatal. También promover la inversión extranjera, atraer capitales, mejorar la inversión pública, y ahí está relacionado con los indicadores de gasto público para el próximo año, básicamente en infraestructura para el desarrollo. Sabemos que el gasto público contribuye de manera muy relevante en el crecimiento económico del país. Mejoras al acceso al financiamiento a
través de créditos estatales y estímulos tributarios a la inversión privada, cosa que vimos que se está discutiendo por otro lado royalty minero. También lo que nos puede convocar acá ya es la industria farma, industria relevante para Thermo Fisher. Hay muchas externalidades positivas que genera la industria farma en Chile, pero también hay condiciones que generan oportunidades. Dentro de las externalidades positivas que podemos tener, de acuerdo a un informe de la agencia IPES Chile, que depende del Ministerio de Economía, los datos actualizados dicen que genera alrededor de 1.800 millones de dólares anuales solo en Chile, equivalentes al 0.73% del PIB nacional. Eso es altamente relevante, siendo no minero, digamos. Genera un impacto positivo en otros sectores de la economía, como la industria manufacturera, el comercio y la cadena de suministro. Es fuente de más de 68.000 empleos formales anuales, y entre 2009 y 2019 ha contribuido entre el 40 y el 73% del incremento de la esperanza de vida total en Chile. Por lo tanto, es una industria que le hace bien a Chile, en varios factores. Y las condiciones que si Chile le hace bien a la industria farma, se argumenta con la amplia red de tratados de libre comercio suscritos por Chile. Y eso favorece a las exportaciones para responder a la demanda regional y el resto del mundo y posicionar a Chile como un hub de distribución en la región. Hay que mencionar que Chile es el país con la mayor cantidad de tratados de libre comercio suscritos en el mundo. Y eso ha sido una iniciativa visionaria desde el año 90 en adelante, y quizás antes de ese año también se empezó a generar estos tratados de libre comercio, siendo consciente de las limitaciones que tenemos como economía. Las ventajas comparativas de Chile son una locación geográfica, casi aislado por el océano, por una cordillera, alejado, un mercado pequeño. Entonces la visión fue mirar hacia el mundo. Y hoy en día podemos ofrecer a industrias internacionales aterrizar en Chile con todas estas ventajas. Además, Chile posee una serie de incentivos para la inversión extranjera, como la Ley de Investigación y Desarrollo, la exención del impuesto al valor agregado a la importación de bienes de capital y la Ley de Zonas Extremas, y 33 convenios vigentes para evitar la doble tributación, entre otros. De hecho, una de las noticias más relevantes a comienzo del segundo trimestre de este año fue el anuncio de la construcción de la planta de Sinovac en Chile. Esperamos que eso sea un hito que atraiga más inversión para la industria farma. Por su parte, como iniciativa del gobierno, como dije, la agencia IPES Chile depende del Ministerio de Economía, publicó su reporte Industria Farma 2022, que lo pueden encontrar, y se llama Capacidad Instalada, Actores e Incentivos para Invertir. Por lo menos está la voluntad enfocada en esta industria. Life Science. Acá vamos a ver dos factores que han afectado a la industria. El primero es la transformación digital post-pandemia. Podemos ver en esta línea de color amarillo claro, que es el nivel de apalancamiento en transformación digital en los procesos y negocios. Y por otro lado, esta línea de color verde oscuro es todo lo que nos ha representado la transformación digital. Y podemos ver que a partir del año 2019 hasta finales de este año, el incremento de los procesos e inversión esto está medido en billones de dólares a nivel mundial, ha aumentado a 10.68 billones de dólares de inversión en transformación digital para la industria Life Science. Esto es fuente de IDC, que es una consultora internacional, liderado del 9 de noviembre del año pasado. Actores globales clave en la industria de reactivos. Aquí podemos ver a Thermo Fisher, entre todos los otros key players del mercado. ¿Y qué pasa también con los factores clave del crecimiento, donde Sudamérica está en el rezago? Esto es un gráfico emitido por la consultora Maximize Market Research de este año, donde hace un forecast, es decir, proyecta qué va a pasar por zona geográfica hasta el año 2027. Y podemos ver que Sudamérica está en color
morado, púrpura, violeta, como le llamen, siempre rezagados. Nunca hemos podido superar por ejemplo, al Medio Oriente y África, excepto el año 2019 que estamos en volúmenes similares, también el año de la pandemia, pero aquí nos fijamos en un fenómeno. Posterior a la pandemia, el negocio de los reactivos empezó a crecer fuertemente en Medio Oriente, que era uno de los dos rezagados respecto a las economías desarrolladas de Europa, Norteamérica o Asia Pacífico. Y aquí vemos cómo se ha desmarcado en el presente año, y Sudamérica siempre sigue siendo rezagado en relación a las otras economías. Y vemos el crecimiento sostenido que va a tener Medio Oriente y África, y lógicamente proporcional al crecimiento mundial va a tener en el año 2017 nuestra región de Sudamérica. Aún así, no vamos a lograr los niveles de competitividad de Asia-Pacífico o Europa y Norteamérica. ¿Cuáles serían las claves del crecimiento? El nivel de madurez digital, que lo acabamos de ver, ya no es transformación digital, es aceleración digital, que es algo que ya está afectando el día a día, tanto los procesos de negocios como también la rutina diaria. Me imagino que es extraordinario para todos nosotros volver a un evento presencial. Yo no tenía un evento presencial antes de la pandemia. La modalidad de trabajo remoto está pasando a ser una modalidad de trabajo híbrida, probablemente va a ser el estándar del mercado. En un par de años no vamos a entender que tendría que ir todos los días a la oficina, se ha demostrado que funciona. Y son cambios culturales que van pegando a nivel más sociológico, lógicamente que eso impacta en la economía y en los procesos de negocio. Es muy importante tenerlos presentes para la competitividad que vamos a tener en el mercado. También está la capacidad de gestión del talento, muy relacionado con lo que acabo de mencionar en el día a día. El talento se atrae con condiciones flexibles, y también estamos hablando de que no es talento ampliamente ofertado, por lo tanto el nivel de competitividad va a estar en el talento que se logre fidelizar. Y el compromiso con la sostenibilidad. Cada vez más las políticas de gobierno y los mismos gobiernos corporativos de las compañías están considerando cumplir los estándares de sostenibilidad. Han sido cada vez más relevantes durante los últimos 10 años y van a seguir siendo. En niveles de apalancamiento tecnológico para la industria, está demostrado que la inversión en tecnología tiene un gran retorno en el largo plazo, y eso lo podemos ver acá. Veamos nuevamente Celeste, Medio Oriente y África en el año 2019, y cómo está proyectado un apalancamiento tecnológico y el crecimiento que va a tener Medio Oriente y África. 7 años es relevante en periodo de tiempo, porque los economistas siempre medimos los ciclos económicos en 7 años. Siempre se hacen las proyecciones en 7 años. Entonces, esto se condice. También los niveles de automatización, la aplicación de inteligencia artificial, el desarrollo de las tecnologías, y esto ustedes lo deben saber mejor que yo, ARNN. Dentro del research que hice con Deloitte, que es un reporte actualizado de este año, hablan de las tecnologías ARNN, que entiendo que fueron altamente relevantes para el desarrollo de vacunas, para mitigar el COVID. También está la parte del aumento de la resistencia de las cadenas de suministro. Si queremos operar desde Sudamérica y de Chile con esta cantidad de tratados de libre comercio como un hub hacia el mundo, las cadenas de suministro tienen que tener mayor resistencia en su capacidad de mantener las condiciones de traslado de los productos que se desarrollan. Y el otro pilar, como clave, es el ESG, algo parecido a la responsabilidad social empresarial, que significa environment o ambiente, social, y G de governance, o la gobernanza corporativa de todas las compañías. Mucho foco en la sostenibilidad ambiental, la equidad sanitaria, la diversidad en el liderazgo, que tiene mucha relación con la capacidad de gestión del talento, las experiencias más centradas en el paciente, y esto es altamente relevante en un negocio donde se hacen pruebas empíricas y desde ahí se van desarrollando las innovaciones. Por lo tanto, todas las experiencias tienden a ser centradas en el paciente, y descentralización de los ensayos clínicos, una relación con este aumento de resistencia a las cadenas de suministro. ¿Qué tenemos como visión para el próximo año? Y aquí ya para terminar, para poder ir terminando con este análisis que espero sea más o menos liviano y no ser un inductor de sueño, vamos a ver que para Chile tenemos las mayores proyecciones de crecimiento en 4 negocios. Primero sería infraestructura, que estas son print de noticias actualizadas
con menos de 30 días, podemos ver que infraestructura está presentando crecimiento extraordinario respecto a los años anteriores y debiera ser la tendencia, y eso sumado al nivel de gasto público que vamos a tener el próximo año. Turismo, por una cosa casi de sentido común, la ministra del Turismo dice que las proyecciones indican que se van a recuperar en Chile los niveles pre-pandemia a finales del próximo año, es decir, hasta la misma altura del próximo año estaría normalizado el tráfico internacional de turistas. También las energías renovables. Está creciendo el 40% interanual, esto fue en abril, y la tendencia ha sido un crecimiento sostenido. Esto tiene mucho que ver con la gobernanza corporativa que está exigiendo la descarbonización de la fuente energética. Hay proyectos industriales de energía fotovoltaica, el hidrógeno verde. Aquí hay un punto súper relevante porque hay un tratado entre Chile y Alemania para desarrollar y acelerar el desarrollo de generación de hidrógeno verde para suplantar la escasez de gas que tienen actualmente en Alemania. Entonces, claramente, el sector de las energías renovables no convencionales es uno de los que más va a crecer. Y también tenemos la industria financiera, tecnológica, el fintech, donde se está dando el fenómeno de bastantes startups fintech que están creciendo y están evaluando expandir su empresa a los países. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que ya está entrenándose en México de una forma muy acelerada y con un proyecto muy ambicioso para 2023. Entendiendo esto, todavía tenemos esperanza, tenemos oportunidades que se pueden ir tomando del mercado. Entiendo que estos no son negocios proporcionalmente directos, pero lo tenemos como esperanza porque van generando un movimiento en la economía. Y con eso yo quiero disponible para ustedes para hacer una ronda de preguntas, consultas. Gracias. Ahora Francisco te va a hacer una pregunta y después el que quiera hacer pregunta me avisa y te voy a dar el micrófono. Muy bien. Muchas gracias, Felipe. Súper buena tu intervención y mucha claridad sobre todo de todos los conceptos. Qué bueno que las cosas que dije al principio más o menos estaban alineadas. Hay que decirle a la audiencia que no nos conocemos. Y no hablamos antes. Entonces, no, muy bueno, súper buena, Felipe. Quería preguntarte específicamente tu visión del negocio del litio en Chile. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves que se va a mover despacio, rápido? ¿Es más privado o público? ¿Es público o privado? ¿Cómo ves ese tema en tiempo, sobre todo, y en realidad? ¿No? Cuando digo realidad, América Latina estamos acostumbrados que se habla del proyecto y después 10 años adelante hablamos y bueno, ¿qué pasó con el proyecto? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Sí, claro. El litio es una industria que va a tener en 2030, es decir, en 7 años más, va a aumentar el 2000% su demanda. Por lo tanto, estamos obligados como economía a ser tan competitivos como Australia, porque como mostré en su oportunidad en la slide, estamos 50% abajo de la producción mundial en miles de toneladas métricas. Por lo tanto, es una obligación de marcar la inversión en la industria cuprífera, acelerarnos hacia el litio, porque además en la región tenemos ventajas. Argentina nos sigue muy por debajo, China supera a Argentina y también está casi al 50% abajo en nuestra capacidad productiva actual. Por lo tanto, creo que lo que va a resolver esta aceleración necesaria es la compañía chilena del litio, que va a ser una compañía estatal, que va a definir políticas. Esto recién se está formando en este mes de diciembre, pero me imagino que es una de las prioridades del gobierno para que lleguemos a ser tan competitivos y productivos como Australia en el mundo, aprovechando este boom de demanda que vamos a tener de 2000% de aumento de aquí para los próximos 7 años. Gran generación de empleo y gran oportunidad para crecimiento. Encantado. Después viene otra pregunta por aquí. Hola, buenas. Nombre Silvana. Me gustaría preguntar acerca de las perspectivas del dólar para los años venideros. ¿Qué hay con respecto a Chile en ese sentido? Hay que tener una bola de cristal para eso, Iván. No, mira, la tendencia, yo creo que nadie creyó que este año vamos a llegar a un dólar cercano a los 1000 pesos.
y no nos hemos desmarcado en el rango entre los 850 y los 980 pesos. Por lo tanto, la tendencia debiera ser que va a existir un ajuste. Si vemos datos históricos del dólar 15, 20 años atrás, el promedio era de 300 a 500 pesos, estoy hablando del año 2005. Y posteriormente se ha generado un escalonamiento, 700 pesos, que se mantuvo por un rango de 5 años, y así. Por lo tanto, la tendencia del dólar sería amarrarse a estos niveles actuales, siendo conservador sobre los 800 pesos, y que va a ser el estándar de transabilidad en el mercado. ¿Había una consulta por acá por este nombre? Francisco quiere hacernos una consulta. ¿Ya, Francisco? Gracias. Solamente una consulta. Tú mencionaste como países que tienen yacimientos de litio, Chile, Argentina. Me quedo dando vuelta a Bolivia. ¿Qué porcentaje? Tú debes tener mejor información como diputado del Congreso. Una pregunta más, que es con respecto al desarrollo del litio en Chile. Chile tiene yacimientos, pero no hay desarrollo para procesar ese modo. Seguir siempre metiendo la materia prima y comprando productos terminados. Perfecto, Francisco, muchas gracias por la consulta. Dos preguntas. ¿Qué pasa con Bolivia? Bolivia no estaba incorporado en este informe porque este era el Buró Geológico de los Estados Unidos, que consideraba volúmenes de productividad, los miles de toneladas métricas producidas. Bolivia no está en el ranking porque no llega a ese top 5 que teníamos. Es decir, el problema de apalancamiento tecnológico que actualmente tiene Bolivia no le permite ser competitivo y también las políticas de gobierno no atraen inversión extranjera, porque ya sabemos que están nacionalizados los hidrocarburos, y con una nacionalización de hidrocarburos no se han conseguido niveles de producción que lleguen a figurar en este ranking. Lógicamente, y para estar de acuerdo con lo que tú dices, Bolivia tiene relevantes reservas de litio. La segunda pregunta es ¿qué pasa en Chile con nuestra capacidad manufacturera y no estar vendiendo el agua para después comprar el hielo, ¿cierto? Bueno, en Chile tenemos solamente dos operadores extractivos privados, que son Albemarle y SQM. No hemos llegado al nivel de manufactura. Es difícil que lleguemos a ese nivel de conversación si todavía, como preguntaban, no estamos en los niveles de competitividad de Australia para ser un líder mundial. Y entiendo que Australia tampoco tiene manufactura de litio, por costos de mano de obra. Probablemente China siga siendo la gran manufactura del mundo para vender a Estados Unidos su industria de energías eléctricas. Encantado. Por acá, Hola, tu nombre. Cristóbal, muchas gracias por la presentación. La verdad me llamó la atención la curva de Phillips, ¿se llamaba? Te anotaste en la Universidad Macro 1. No, yo estudié ingeniería electrónica, nada que ver con economía, no entiendo mucho la verdad, pero me llamó la atención que habla de la empleabilidad y la inflación. Tal cual, una relación inversamente proporcional entre ambos factores. Sí, y dijiste que era raro que se cumpliera. Tal cual. Si se cumple eso, ¿no sería como, tendríamos o estaríamos encaminados a una especie de colapso de la economía mundial? No, es una condición. Recordemos que, a ver, aquí yo me voy a dar una licencia porque esto es teoría económica y los economistas siempre han sido criticados. Dicen que Cristóbal Colón fue el primer economista, ¿sabías tú? Porque salió pidiéndole plata a la reina de España, Isabel la Católica, le dijo, financien. Y cuando salió de Puerto Palo, este economista no sabía para dónde iba. Cuando llegó a América no sabía a dónde había llegado y todo lo hizo con plata del gobierno. Por lo tanto, decir que es un colapso, una teoría económica, no me atrevería. No es la primera vez que se vive crisis económica. Crisis económicas, por ejemplo, la más cercana, voy por la más grave. El año 29 hubo un crack económico mundial tremendo y compañías que todavía sobreviven. El año 2009 tuvimos la crisis subprime, que es la que todos recordamos. ¿Qué pasaba ahí? Teníamos en el suelo a Estados Unidos, Europa a duras penas, pero teníamos el respaldo de China. China apoyando la productividad y el consumo mundial. ¿Qué nos pasó hoy en día? Tenemos estas tres economías, China, Europa y Estados Unidos, afectadas, nosotros como economía en Latinoamérica. Para responder tu pregunta,
esto se va a superar. No viene un colapso mundial. Sí, en la curva de Phillips es altamente relevante porque es una discusión casi académica entre economistas de que efectivamente se da o que esto no podría darse por ejemplo, cuando se generan las estanflaciones, es decir, que el crecimiento y la inflación es menor a cero. Por lo tanto, es relevante y agradezco que te haya llamado la atención porque en términos de formación profesional uno ve mucho esto en la teoría cuando estudia economía y hoy en día se está dando. Y recuerda, el desempleo está en el 8% y eso afortunadamente todos estamos acá porque no tenemos problemas de desempleo. Y la curva inflacionaria son ciclos, que por lo general, como lo mencioné, duran 7 años. Entonces tenemos que esperar que esto pase, pero tranquilo que no va a haber un colapso mundial de la economía. Muchas gracias. Hola, Felipe. Hola. Primero quiero dar un contexto hablando del hidrógeno verde. Chile es, a pesar de que está siendo un actor entre comillas relevante en el proceso de desarrollo de la materia energética con hidrógeno verde, no ha sido hasta el momento, a pesar de que han sido años ya que han hablado de lo mismo, ¿cierto? No ha sido tan relevante a nivel de desarrollo. Principalmente porque todavía está en un proceso en pañales, donde son las academias donde están desarrollando aplicaciones. Entonces, a partir de eso, y entendiendo que todavía está en un nivel muy básico de desarrollo, la primera pregunta es, ¿qué tan convenientes realmente son las alianzas con gobiernos de afuera? Pensando en que el desarrollo tecnológico va a venir de afuera y Chile va a ser nuevamente un productor o alguien que provee materias primas o energía solar solo para esto. Y segundo, si realmente ese desarrollo, que todos dicen que tiene potencial, pero que todavía no se ve, se va a lograr en este ciclo de 7 años que tú mencionaste. Sí, ¿cuál es tu nombre? Martín Gallardo. Martín, muchas gracias. Efectivamente, esto es ver el vaso medio lleno o medio vacío, en términos de el marcaje que tenemos como matriz productiva de materias primas. Eso quiere decir, vamos a desmarcarnos del cobre, eso es bueno. Se habla de que hay un metal sintético que es el grafeno que va a reemplazar el cobre, eso nos dejaría fuera de competencia. Entonces hablar en conversaciones del litio, del hidrógeno verde, es bueno, porque tenemos alternativas. Lo que estoy de acuerdo contigo, que no nos meten en la matriz manufacturera y ser independientes, pero creo que siendo realistas, para eso nos faltan más de 7 años, sobre todo en el crecimiento. Lo bueno es que tenemos demanda, y la demanda del hidrógeno verde viene de Alemania y esta alianza ya está concretada. Entonces, por eso el vaso medio lleno es ver que nos desmarcamos de la matriz productiva de cuprífera, tenemos alternativas con el litio, tenemos alternativas energéticas con el hidrógeno verde, pero sí hay que ser ambicioso y ojalá de aquí a los próximos 35 o 50 años llegar a ser productores para tener una independencia en nuestra materia de consumo. Equipo, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Encantado, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora nos vamos 15 minutos al coffee break. Los que no tienen su cartelito, por favor, búsquenlo.